Que tengan un buen día. Soy Víctor Alfonso Cuevas, coordinador de asesores del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político. Y en esta ocasión vamos a platicar brevemente sobre la construcción del discurso. La construcción del discurso que para todos aquellos que aspiran a participar en política o que ya ejercen alguna responsabilidad es de suma importancia, dado que es el mecanismo de contacto directo que tenemos por excelencia con las pequeñas, medianas y grandes audiencias en las que convivimos y en las que pretendemos desarrollarnos. Un buen discurso se comprende de 5 momentos. Estos momentos son el exordio, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y el cierre. Particularmente el primero y el último elemento son los de mayor relevancia dentro de todos los discursos. Por lo regular estamos acostumbrados a ver los exordios como aquella frase célebre con la que pretendemos abrir o llamar la atención del público. Sin embargo, las nuevas reglas de la comunicación nos dicen que las frases célebres por sí mismas no representan un buen exordio. Con el exordio lo que tenemos que conseguir es atraer la atención del auditorio y generar un interés por lo que a continuación vendremos a decir. De ahí entonces la importancia de este primer momento del discurso. Así pues, decir, no hay camino para la paz es el camino, Mahatma Gandhi, no representa un buen exordio, dado que en realidad no le estoy diciendo nada al público. Contrario a mejorar los exordios a través de frases célebres contextualizando alrededor de ellas. Por ejemplo, a Mahatma Gandhi un grupo de periodistas se le acercaron para entrevistarle, que en toda esta lucha que encabezaba en la India, ¿cuál era el camino para la paz? Muy sereno, Mahatma Gandhi les contesta, no hay camino para la paz es el camino. De tal suerte que este exordio, distinto a solamente referenciar la frase célebre, genera un contexto y muy probablemente atraiga más fácil la atención. De ahí tenemos que venir a la introducción. La introducción es un momento compuesto. Aquí viene la salutación, que en el siguiente video hablaremos al respecto de los protocolos de salutación, y también viene la explicación de cuál es el tema que queremos abordar, por qué queremos abordar ese tema, plantear nuestros objetivos, plantear nuestros intereses y dejarle claro a nuestro auditorio qué es lo que queremos conseguir a partir de platicar con ellos durante los momentos que tengamos a disposición para el discurso. Continuamos con el desarrollo, que no es otra cosa más que el desdoblamiento de las ideas que tenemos pensado a partir de una estructura que vendremos trabajando. Por supuesto, llegará el momento de conclusión, donde lo que hacemos es hacer un resumen comparativo de lo que hablamos, si el discurso fue lo suficientemente largo, el enumeramiento de nuestras propuestas, y lo que hicimos fue plantear una serie de pasos o de objetivos, o concluir en base a un análisis personal de opinión en cuestión del tema sobre el que hablamos. Y viene el segundo momento importante del discurso, que es el cierre. De un buen cierre dependerá qué tan memorable se vuelva nuestro discurso o qué tan buenos resultados obtengamos dentro del público. Vamos a pasar a la siguiente. Previo, entonces, a generar estos 5 momentos del discurso, lo que tenemos que hacer es un ejercicio de definir 2 momentos muy importantes. ¿Cuál es el objetivo? Y el objetivo lo vamos a definir a partir de ver por qué queremos hablar y para qué queremos hablar frente a ese auditorio o a esa audiencia. Tener un objetivo claro nos va a permitir generar entonces una estructura clara, porque ambas van de la mano. Una estructura clara nos permite que dejemos de atrás el hecho de leer los discursos desde lo que traemos escrito y pensar y reflexionar más bien en cómo es que tenemos que ir paso a paso agotando cada una de las partes de nuestro discurso. Es como si tuviéramos en nuestra mente un tren compuesto por distintos vagones, y estos vagones llevan un orden que tendrán que ser consecuente en función a lo que vamos diciendo. De ahí pues que con objetivo y estructura tenemos que pasar a los 3 elementos que tiene que tener un muy buen discurso. Tiene que ser comprensible, tiene que ser creíble y tiene que ser memorable.
Ya no son tiempos de las grandes galimatías de la oratoria, donde los grandes oradores se adueñaban del podium durante 45 minutos y haciendo uso de un léxico maravilloso, nos dormían. Los discursos ahora tienen que ser comprensibles y por tanto tendrán que tener un lenguaje coloquial, un lenguaje que cualquier persona dentro del auditorio pueda entender. Un muy buen ejercicio para generar discursos comprensibles es preguntarse si cuando este discurso lo escuche un niño de 12 años o un abuelo de 75 le va a entender. Si la respuesta es afirmativa, tienes este primer paso conseguido. Después, nuestro discurso tendrá que ser creíble. Para ello, tenemos que tener la legitimidad para hablar sobre el tema. De nada nos servirá llegar a un mercado y hablar de las condiciones del comercio en la zona metropolitana de la ciudad si desconocemos completamente del comercio, de la razón de ser de ese mercado y de cómo se gestan las relaciones al interior del mismo. Tendremos luego entonces que obtener credibilidad a partir de estudiar los escenarios, los temas y los momentos que queremos abordar dentro de nuestro discurso. Y por supuesto, también tenemos que tener legitimidad dentro de nuestra persona. Si en algún momento nosotros atacamos, vulneramos o criticamos alguna situación y posteriormente pretendemos hablar de lo mismo a favor o posicionarnos en apoyo a esa situación, evidentemente no seremos creíbles porque tenemos un antecedente de crítica a lo mismo. Y por último, nuestro discurso tiene que llegar a ser memorable. De nada sirven los discursos que no trascienden en el público, que no son recordados o que no pasan a la posteridad a partir de esas pequeñas frases, de esos momentos que hacemos sentir, de esos fibras sensibles que logramos moverle al auditorio. Por ello, este discurso que pretendemos hacer memorable tendrá que echar mano de distintos elementos como pueden ser figuras retóricas, como pueden ser apelación a las emociones, a los deseos o a los temores del auditorio. Por ello, la construcción de nuestros discursos tendrá que estar orientada a la consecución o a la mención constante de ciertos eslóganes o frases que pretendamos dejar grabadas en la mente de quienes nos escuchan. Y entonces estas frases son los eslogans. Un buen discurso tiene de 1 a 3 eslogans. ¿Qué van a hacer estos eslogans? Son esas frases impactantes, dirigidas y con la intención de quedarse grabadas en la mente de los que escuchan estos discursos. Todos habrán escuchado en la campaña del presidente Enrique Peña Nieto que durante sus discursos mencionaba la palabra compromiso por México, compromiso por México, compromiso por México en reiteradas ocasiones. De tal suerte que generó una imagen en el electorado y en el auditorio que era una persona que estaba haciendo compromisos por México. Tenemos el caso de Alfredo del Mazo en su campaña en la gobernatura en el Estado de México, que repite de manera constante la frase fuerte y con todo, y la vincula con cada uno de los temas y objetivos que pretende desarrollar en su discurso. Y entonces Alfredo del Mazo habla, vamos fuerte y con todo para combatir la inseguridad. Vamos fuerte y con todo para que a tu familia le alcance más el gasto. Vamos fuerte y con todo para traer más y mejores empleos al Estado de México. De tal suerte que esa frase, ese fuerte y con todo, ese compromiso por México, se queda grabado en la mente de aquellos que nos están escuchando y ello genera que nuestro discurso se vuelva memorable. Evidentemente, hay que tener cuidado con los tiempos de nuestro discurso. Se volverá un discurso ocioso si a lo largo de estamos mencionando nuestra frase fuerte o nuestra frase enérgica de manera muy repetitiva. Por ello, lo que recomiendo es que aproximadamente cada 2 párrafos sea donde estemos mencionando estas frases fuerza o estos eslogans a fin de generar un muy buen discurso. Y de ahí entonces que los resultados positivos de nuestros discursos los vamos a conseguir a partir de generar 3 cosas en el auditorio. Tenemos pues que hacerles sentir algo. ¿Cómo vamos a hacerles sentir algo? Si los conmovemos con emociones, si les generamos deseos o si les hacemos referencia a los grandes miedos que tienen y les ofrecemos, por supuesto, opciones de solución. Tenemos que darles algo que hacer.
un llamado a la acción, que puede ser un llamado al voto, que puede ser un llamado a sumarse a las discusiones de algún plan de desarrollo, que puede ser un llamado a sumarse a algún mitin político, en fin, darle al auditorio instrucciones o opciones para que tenga algo que hacer después de nuestro discurso. La reflexión, si es concreta y si es un llamado objetivo, también puede ser algo que le estemos llamando al auditorio para que haga. Y por último, tenemos nuevamente en esta consecución de ideas de que nuestro discurso sea memorable, darles algo que recordar dentro del discurso. Así pues, si les platicamos la historia de cómo fue nuestra infancia, muy probablemente esa historia sea recordada. Y más adelante, en un próximo video, hablaremos de cómo contar historias. Si les generamos eslogans que recuerden, también estaremos cumpliendo con este objetivo. De ahí entonces que, teniendo en consideración estos elementos teóricos de lo que debe de ser nuestro discurso, es decir, cuáles son sus 5 momentos, cómo definimos sus objetivos y estructura, cómo generamos el manejo de eslogans, qué debe de tener nuestro discurso que sea comprensible, creíble y memorable, y qué tenemos que entregarle al auditorio que nos escucha, pasaremos a los momentos prácticos para dar un buen discurso. Regresando a aquellos grandes galimatías que veíamos a finales del siglo pasado, donde el orador se apropiaba del podium durante 45 minutos y nos dormía, parte de dormirnos era la ausencia de un juego vocal. No utilizaba todos los elementos que tenemos a nuestra disposición para generar dentro del auditorio esa emoción, esa sensación y esa memorabilidad en el discurso. Por ello, nosotros tenemos el reto hoy en día de jugar con la voz, de exagerar cada uno de los elementos que utilicemos de ella para luego entonces hacer rico nuestro discurso. Así pues, tenemos que jugar con el ritmo. Evidentemente hay distintos momentos dentro del discurso donde, de acuerdo a las emociones, de acuerdo a la importancia de lo que estamos diciendo, o de acuerdo a el valor del auditorio en el que estamos, podamos cambiar el ritmo a más rápido, a más lento y jugar entonces con esos vaivenes que tendrá que tener nuestro discurso. También tenemos la gran prestación del volumen que manejamos con nuestra voz. Luego entonces, subir el volumen implica darle mayor relevancia a las ideas que estamos mencionando en ese momento. Pero también bajar el volumen puede significar un momento cumbre o de importancia dentro del discurso, de tal suerte que combinar volumen y ritmo nos generará discursos ricos y disfrutables para el auditorio. Tenemos también la modulación de la voz. Modular la voz a partir de proyectarla hacia determinadas partes del auditorio. Si queremos referirnos a la mesa del presidium, pues evidentemente la modulación de nuestra voz será diferente a si queremos dirigirnos a aquellas personas que están atrás del auditorio. Esa modulación de la voz combinada con ritmo y combinada con volumen generará también discursos atractivos para el auditorio. Y si a ello le sumamos la velocidad de las palabras y los momentos en los que reducimos la velocidad de cómo hablamos, generaremos múltiples combinaciones que seguirán haciendo cada vez más disfrutable nuestro discurso. Y a ello entra la entonación en el tema de imprimirle a la voz emociones. Se vale emocionarse en los discursos, se vale transmitir alegría, se vale transmitir también tristeza o mesura o tranquilidad o duelo. En fin, nuestros discursos tienen que estar entonados a partir de la emoción que pretendamos transmitir, porque a partir de las emociones también vamos a lograr que nuestro discurso sea memorable. Y por último, es importante recordar las pausas que van a generar que nuestro discurso tenga cierto grado de dramatismo y que además, lo veremos en el siguiente discurso, nos van a ayudar a controlar los nervios. Luego entonces, a partir de estos momentos que nos permitirán jugar con la voz, les voy a proponer 4 ejercicios para que comiencen a desarrollar esta capacidad de sentirse cómodos
jugando con la voz. El primer ejercicio tiene que ver con la práctica. La práctica que tendrán que hacer, lo más recomendable es que sea frente a un espejo y estando a solas, tengan la confianza de generar los momentos más extremos a partir de la voz. Y entonces que ustedes mismas comiencen a dar discursos desde lo más alto de volumen hasta lo más bajo de volumen que sea audible, que empiecen a variar los ritmos abruptamente, que me generen pausas sin que se pierda el hilo del discurso y que luego entonces comiencen a darse cuenta que no está mal jugar con los elementos que tenemos para aprovechar la voz y que por supuesto empiecen a sentirse cómodas con esas variaciones dentro del discurso. Los siguientes 3 ejercicios son ejercicios de calentamiento que nos van a permitir ir potenciando las capacidades que tenemos para manejar los espectros dentro del ejercicio vocal. El primer ejercicio tendrá que ver con calentar los músculos de la cara y la mandíbula. Al final del día, los sonidos son proyectados a partir de todo el movimiento de nuestra boca. Por ello, vamos a realizar en 3 repeticiones el siguiente ejercicio. Tomamos aire y vamos a pronunciar las vocales exagerando los movimientos de la boca en el siguiente orden: A, E, I, U, O. Las que se invierten son las 2 últimas vocales, de tal suerte que vamos a tener un resultado más o menos así. El resultado será que calentemos los músculos encargados de mover nuestra boca. Esto nos permitirá abrir más, que generará una mejor dicción. Nos permitirá también calentar la lengua, que evitará que se nos pegue al paladar, que choque contra los dientes o que no la mordamos. Permitirá, por supuesto, generar el mismo proceso que se genera cuando calentamos para salir a correr o para hacer abdominales. Que nuestros músculos no se atofien, que no tengamos calambres, porque también hay calambres dentro de los músculos de la cara, y que vayamos ejercitando para aguantar discursos cada vez más largos. El segundo ejercicio que vamos a hacer es calentar la capacidad de aire que podemos meter a nuestros pulmones. ¿Por qué? Porque evidentemente mientras más aire tengamos, más podemos hablar, más volumen podremos dar, porque al final del día más volumen implica mayor consumo de aire. Y entonces el aire es nuestro principal recurso y el de vital importancia al momento de dar grandes discursos. Para ello vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a inhalar, colocamos nuestra mano a la altura del diafragma, que el diafragma se encuentra en el punto donde terminan las costillas y comienza la boca del estómago. Y haremos el siguiente ejercicio. De tal suerte que lo que haremos es aumentar la capacidad de aire que manejamos dentro de nuestros pulmones con el movimiento diafragmático de inhalación y expulsión del aire, que es muy diferente a inhalar y exhalar aire con el solo ejercicio de nuestros pulmones y garganta. Y el tercer ejercicio que tenemos que hacer es calentar las cuerdas vocales. Calentar las cuerdas vocales nos va a permitir prevenir 3 incómodos momentos. El primero y el más común de ellos son los gallitos que se nos salen cuando estamos dando discurso. El segundo momento es el atropello de palabras que se origina desde las cuerdas vocales. Y el tercero es que comencemos a tener resequedad dentro de la garganta, que vuelvan nuestras palabras más ásperas, más rígidas y carentes de esa esencia que les podemos imprimir. Luego entonces, para calentar nuestras cuerdas vocales, lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Es el típico sonido del cochecito. Ese runruneo que hacemos para imitar el ruido de un coche. Entonces, vamos a inhalar aire. Y la primera premisa será que ese runruneo sea constante. En un segundo momento lo que vamos a hacer es inhalar aire
Y jugar con el runruneo a fin de establecer vaivenes y variaciones que vayan facilitando el calentamiento de nuestras cuerdas vocales. Luego entonces tenemos esos 4 ejercicios que tendrán que estar practicando en los momentos libres que tengan, que lo podrán aprovechar mientras se preparen para meterse a bañar en el espejo del baño, que lo podrán aprovechar mientras estén esperando a que seque la primera capa del maquillaje cuando se estén arreglando para salir, que lo podrán aprovechar mientras van conduciendo en el coche, mientras están preparando el desayuno, en fin, que se vuelva una práctica constante para que comiencen a mejorar sus capacidades, tanto vocales, de capacidad de aire y de capacidad de emisión de sonidos, y también de práctica a partir de jugar con estos 6 elementos que tenemos dentro de la voz. Esto es todo por la primera parte de esta capacitación muy breve, muy sencilla, bastante concreta sobre construcción del discurso. Es un primer momento. En un siguiente video hablaremos de más elementos, sobre todo de cómo manejar los nervios, que tenemos entendido es una de las principales causas que nos hacen no dar buenos discursos. Y en un tercer video que hablaremos sobre cuáles son las mejores maneras de dar buenos discursos. Entonces, soy Víctor Alfonso Cuevas Vega para el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político en esta Escuela Nacional de Mujeres Priistas. Muchas gracias.